y amigos de Hi-Fi Hunter. Aquí su amigo Javier Montes, conocido como Javis Live. Soy de Tijuana, Baja California, México, y me hicieron la invitación para compartirles un pequeño video de mi sistema de audio. Acompáñenme, se los muestro. Amigos de Hunter, les presento mi sistema de audio. A continuación, les mostraré detalladamente cada componente. Iniciamos con esta bonita tornamesa, modelo 977, Philips, automática. Es una tornamesa muy bonita, la acabo de conseguir hace poco con un buen amigo, para poder hacer grupo con esta excelente rack sistema Philips. Se lo voy mostrando así con la misma secuencia que vamos. Este es un reproductor de CD de mis marcas favoritas. Es marca California Audio Love. Aquí enseguida sigue el DEC, que es el modelo N2535. Después le sigue el sintonizador o tuner, modelo 6731. Después le sigue el preamplificador, que viene siendo este, 5721. Y terminamos con el maravilloso poder, el amplificador de poder modelo 5781. Es de 200 watts por canal a 8 ohms. Pues esto es lo que forma todo el sistema Philips Laboratorios de los años 70s, 80s. En verdad que es una obra maestra de ingeniería de Philips de esa época. Ahora sí que cuando los estaban, como quien dice, en lucha, todas estas marcas como Marantz, Luxman, Kenworth, Pioneer. Philips no se quiso quedar atrás con este sistema, y la verdad que se sacó un 10. Es un sistema muy bonito, lo fui armando poco a poco, y pues aquí logré conseguirlo, armarlo completo. Y pues en parlantes tengo estas legendarias Altec Lancy modelo 19. Son una obra maestra también, son unos muy bonitos parlantes, bocinas de 15 pulgadas, 65 watts, 8 ohms. En verdad que están espectaculares. Eran unos de mis sueños conseguir este tipo de bocinas, hasta que por fin logré encontrarlas, y la verdad muy bonitas bocinas. Tienen una calidad de audio muy bonita. He vendido mucho tipo de bocinas que me han llegado, pero estas no las he querido dejar ir por la calidad que tienen, y aparte el poderlas encontrar nuevamente es muy difícil. Y pues tengo estas pequeñas, pero de muy buena calidad, marca Tannoy modelo Mercury, de woofer de 8 pulgadas, 100 watts, 8 ohms. En verdad que es de una marca de mucho prestigio. También suenan muy bonitas, tienen un sonido muy buena fidelidad, un poco de menos graves que las Altec Lansing, pero en realidad suena muy bien. Pues ese es mi sistema de audio. Me hicieron la pregunta que qué tipo de música escuchaba en este sistema. Pues más que nada aquí escucho un poco de blues y jazz, pero quiero aprovechar este espacio también para compartirles otro sistema que tengo. Siguiente sistema de audio que tengo en mi colección que quería mostrarles así brevemente es la legendaria línea azul de Pioneer, con este legendario amplificador integrado modelo SA9800, y este hermoso player CD modelo PD70, también muy buscado por los coleccionistas. Y pues tengo aquí también su tornamesa Pioneer con las legendarias HPM100 de 200 watts, 8 ohms. Pues este también es parte de mi sistema y de mi colección. Y pues más que nada, en este escucho ya un poquito más de rock. Y pues quería aprovechar el espacio también para que no se me pasara y mostrarles otra joya de mi colección, de este sistema tan bonito Pioneer. Amigos de Hunter, agradezco grandemente la invitación que me hicieron, porque a través de este video pudieron conocer mi sistema de audio. Muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo desde Tijuana, México, y pues sigamos buscando joyas y sigamos disfrutando de estos sistemas de audio vintage. Saludos, gracias. Hola, soy Salvador Coromina de Sabadell, Barcelona. Os presento mis altavoces, mi equipo. Estos son unos 4507 JBL, llevan un 2225, aquí llevan un 2440 de Alnico, un 2405, ¿vale? La trompeta es la 2395, sería el conjunto, no, el 2390, ¿vale?
una 2310 y una 2309. Entonces, el filtro que lleva dentro es un filtro hecho por Marià Mollà, la madera me la hizo Josep Tocal, y bueno, esto normalmente llevaría un filtro JBL 3110, 3106 para medios y agudos. Normalmente cortan a 800 medios y 6000 agudos JBL, pues este filtro mío corta ahora a 5000, no, a 500 y a 10.000, ¿vale? Es mucho más easy. Lo alimento con este equipito aquí 6900 Sansui, que tiene mucha castaña por lo que es. Lo puedo cambiar y seleccionar mi cabina, porque yo soy DJ. Tengo aquí mi cabina de DJ y aquí tengo este ampli Yamaha y este mixer que haría de previo, que es un mixer de unos 3.500 euros, que ya como previo es increíble. Y bueno, como veis, esto es un equipo pues muy de PA para dar castaña, para trabajar con potencia, volumen, que a mí me gusta también para mi tipo de música, ¿vale? Sí que encuentro a faltar un poco unos altavoces más easy. Por ejemplo, algo que he tenido y me encanta y he vendido y volveré a tener, pero ahora no tengo, son unos Vieta 500C o algo así, más para escuchar música más flojita, ¿vale? Venga, un saludo. Hola amigos de Hi-Fi Hunters, soy Manuel Rodríguez, los saludo desde México, ya aquí es 11 y un poco más de la noche, y el motivo de este video es presentarles unos equipos vintage que tengo en esta zona del país, en Veracruz, cerca de la costa. Y a mí me gusta mucho el sonido vintage principalmente, y me llama mucho la atención la marca Pioneer desde que era muy niño. Lo llegué a ver en casa de uno de mis tíos y siempre me llamó la atención. Entonces, durante los últimos 10 años prácticamente he estado armando equipo vintage de Pioneer, y mi objetivo fue tratar de conseguir unir el Spec System que se manejaba del año 77 al 79, parte del 80. Los equipos que van a ver ahorita son principalmente de esa época. Los fabricaron del 76 al 80, fue los últimos años de fabricación, y son los que le conocen como carátula plateada. Espero que les gusten. Este es un receiver, no es de la línea Spec, pero me gusta mucho, es un SX1250. Los equipos vintage tienen esta característica de los colores muy cálidos, son focos incandescentes aún y se ven muy bien, lucen muy bonitos. Además son 160 watts de salida en este equipo, capaz de manejar 2 tornamesas, 2 decks, trae capacidad de manejo de auxiliar, aparte de un muy buen manejo de radio. A los que me refiero de los specs son estos. Aquí tenemos un spec 1 que es el preamplificador. Tenemos también el amplificador, el Spec 2. Este maneja de 250 watts por canal de salida. Es verdaderamente una bestia. Muy buen sonido también. Y el Spec 4 es el hermano menor de esta línea, que maneja 150 watts por canal. Este sistema estaba acompañado de DEC. Todos estos se diferencian justamente por tener búmetros de aguja. El CTF 1000. Muy buenos, todo lo que ven es aluminio, las perillas, los controles, las llaves, el radio, el TX 9502, y también tenemos el ecualizador TX 9500, algo que es el CG 9500, que es interesante, es que estos sistemas venían con opciones que se vendían adicionales, que eran estas agarraderas o charolas, para poder tener un manejo en rack. La marca Pioneer vendía también los racks para venta. Yo no lo conseguí, mandé a hacer estos muebles de madera de caoba, porque realmente son equipos muy pesados, 25 kilos tranquilamente. El SX1250, ese muchacho pesa casi 30 kilos, es bastante pesado, pero son equipos que fueron hechos para durar. Aquí lo que ustedes están viendo funciona. Estamos hablando de equipos que suenan muy bien y prácticamente tienen
poco más de 40 años. De este lado tenemos las grabadoras de carrete, las más conocidas de Pioneer, la RT 9909. Esta tiene una característica que es de fluorescán, alumbra muy bonito el color. Este era otro equipo que era un sistema, el Blue le llamaban en esa época, y el RT 707. Todo funcionando, son equipos muy agradables, funcionales, y evidentemente tienen que ir acompañados por su tornamesa Pioneer también, en buen estado. La tengo con una aguja ortofón, este es lo más nuevo que tengo, una 12M Red, y los baffles también de época. Curiosamente estos no están restaurados, siguen siendo sus componentes originales. La acústica es muy buena, suenan muy bien. El HPM 100 para 200 watts es un muy buen baffle, muy buscado y de lo más connotado. Lo que más tengo como apoyo de equipos nuevos es un lector de discos compactos, un Onkyo C7070, que es un convertidor de DAC, convertidor de analógico a digital, y me sirve mucho para los CDs. Pero si buscan ustedes un sonido analógico, pues hay equipos muy buenos, Marantz, Pioneer, Sansui, que pueden aún recomponerse y pueden dar muchos años de servicio. Yo estoy muy contento con estos equipos y los disfruto mucho. Espero que les haya gustado. No tengo una sala exclusiva de audición, o sea, es una sala normal, casas, paredes. Lo que hay que tener es cuidado con el control de los volúmenes, a veces el ecualizador para compensar un poco lo que son los ruidos, evitar las distorsiones, pero funciona muy bien. Pues me llamo Manuel Rodríguez, espero que les haya gustado y que podamos seguir compartiendo esta bonita afición. Cuídense mucho, hasta luego. Soy Esteban de Valencia. Os mando este vídeo desde mi casa de Serra a petición de Hi-Fi Hunters. Este equipo consta de dos altavoces 805 S3 Matrix de Bowers & Wilkins. Es un equipo vintage. La etapa es una etapa S100 de Grifón. Para mí, una maravilla que descubrí hace poco y que me ha hecho ya dejar de buscar otros elementos, junto con el previo, que es un Soundstage también de Grifón, y la fuente es una fuente muy sencilla, un CD de Cayenne MIDI, pero realmente me gusta muchísimo cómo suena esto, junto con esta etapa que tengo, BAT VK150, es lo mejor que he escuchado nunca. Entonces esto me ha ayudado ya a no buscar nada más, estoy muy satisfecho con él y nada, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y un saludo a los chicos de Hi-Fi Hunters. Hola, muy buenas, me llamo Jordi y os voy a presentar mi equipo. Lo siento por el mantel, pero es que si no la jefa me mata si rayo el mueble. Está compuesto por unas cajas Audio Vector, la Semi-Trek Signature, unas cajas muy dulces con un sonido un poquito brillante, que como me gusta a mí. No dan muchos bajos, pero perfecto para música acústica, música clásica. Muy bien, suenan bastante bien. Tengo algo de espumas para las esquinas, porque si no el sonido se emborrona. El equipo está compuesto por un plato Torrens TD309 con aguja Blue Point modelo especial. Luego el plato le acompaña su famoso Hi-Fi Zen,
que hace muy bien su labor, el famoso aparatito, de verdad que vale la pena. Fuente multiformato, tengo un DVD que lo lee todo. Luego está un previo Tecnoline, que la parte de fuera la diseñé yo, y dentro Miguel, que es el señor que lleva Tecnoline, ahora Santa Fe. Y ahora me acaban de llegar estas etapas, las famosas etapas de Nesol Pans, 30 vatios en clase A, dan un sonido muy muy bueno. La verdad es que se calientan, por lo tanto sí que son clase A, son compradas en China y estoy muy contento con su resultado. Como podéis ver, sus etapas no son muy grandes, pesan sus 8 kilos cada una. Toda la disipación que tienen, bastante bien. Y por otro lado, la otra caja con sus esponjas para el sonido. Pues bueno, este es mi equipo y con el que disfruto bastante. Hasta luego. Hola, soy Jack. Esta es la quinta toma, o sea que ya me está un poquito cansando, a ver si me sale bien esta vez. Pues les hablo desde Bélgica, en un pueblo cerca de Bruselas. Y nada, pues estoy aquí para presentaros mi equipo de música. Pues vamos para allá. Desgraciadamente, como lo veis, pues no tengo una pieza dedicada especialmente a la escucha. Sin embargo, el sonido no está nada mal. Aquí vemos el tapiz muy grueso, los sillones y también la cortina que puedo cerrar y que ayuda a absorber bastante bien el sonido para que no retumbe. Bueno, pues podemos empezar a acercarnos y empezar por el plato. El plato es un Lean, un LP2, un clásico. El modelo de Basis era el Magic, pero le he cambiado algunas cosas, le cambié el brazo, le puse un Lean Akito. Tiene una no me sale en castellano la cellule, una aguja Lean también, MM Addict. Y también le añadí, le quité la alimentación interna que tenía y le puse una alimentación externa de marca Lean también. El streamer es un Lean Accurate 10 que tiene pues casi 10 años ya. Justo abajo está un lector de DVD, pero que no está ni, lo veréis, pues ni conectado, porque no lo uso. Y en amplificación tengo un integrado de marca Macintosh, es un MA252, a ver si se puede ver por aquí. Este es bastante nuevo, tiene 2 años. Y bueno, y por acabar, pues tenemos aquí lo que marca para mí la asignatura, la firma sonora. Son unos Harvey HPL5, no son los Plus, son los Super HL5, pues que tienen casi 10 años. Y esto funciona pues de maravilla. Bueno, como todas nuestras instalaciones siempre decimos que suenan de maravilla. Pues nada, os dejo, un saludo, hasta pronto.